¿Qué es lo primero que piensas y sientes cuando escuchas la palabra impuestos? Algunos piensan en mucho dinero que hay que pagar, otros piensan en robo y más que uno se pone nervioso o incluso a la defensiva casi de inmediato. Lo cierto es que los impuestos son un tema tabú y hasta cierto punto esotérico. A pesar de que la palabra se usa mucho, pocas veces se entiende bien lo que hay detrás. Por eso, hoy quiero compartirte 5 mitos que como administrador he escuchado muchas veces sobre los impuestos y te demostraré de forma sencilla por qué solamente son eso, mitos. Al final de este video vas a entender un poco mejor a los impuestos e incluso puede que termines odiándolos más, pero ahora con razón. El primer gran mito es muy conocido y aplicado a negocios nuevos y viejos, chicos y grandes, y esa es la idea de que lo mejor es deducir todo lo que sea posible en tu negocio. Desde mi punto de vista, este es uno de los errores más comunes y al mismo tiempo más dañinos para los negocios. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizar este beneficio fiscal como si fuera el fin del negocio, en lugar de verlo como un medio para aligerar la carga fiscal. Y ya vas a entender a qué me refiero una vez que te explique cómo funciona todo esto. De manera sencilla, una deducción es una cantidad que se resta de nuestros ingresos gravables. Por lo general, se trata de gastos que el negocio ocupa para operar, como la materia prima, el pago de servicios, el mantenimiento de las instalaciones y otros gastos administrativos y de ventas, siempre y cuando estén facturados y que podemos comprobar que fueron utilizados para la empresa. Hasta aquí, todo va bien. El verdadero problema aparece después y te lo voy a mostrar. Supongamos que tienes un gimnasio que al año genera una utilidad antes de impuestos de 100,000 pesos. Si se trata de una persona moral con una tasa de ISR de 30%, pagarías 30,000 pesos de impuestos. Al ver que casi un tercio de tus ganancias se van a impuestos, muchos se van con la finta y creen que lo mejor sería gastar más para reducir ese número y así darle lo menos posible al gobierno. Entonces, por ejemplo, decides gastar 30,000 pesos en computadora nueva para la recepcionista, aunque realmente te das cuenta que ni la ocupa, todo con quedar tablas con el SAT. Pero lamentablemente esto no es así de fácil y te voy a explicar por qué. Yo te dije que tu utilidad era de 100,000 pesos y que pagarías 30,000 de impuestos. Si compras la computadora, ese gasto no se resta directamente de los 30,000 de impuestos, sino que de la base gravable, que eran los 100,000 pesos. Si a esos 100,000 pesos le restas los 30,000 pesos del gasto, la base queda en 70,000 y el 30% de eso serían 21,000 pesos de impuestos. ¡Felicidades! Te ahorraste 9,000 pesos en impuesto, pero para lograrlo tuviste que gastar 30,000 pesos en algo que no ocupabas. Y por si fuera poco, déjame mostrarte cómo quedaron tus utilidades. En el primer caso, te quedaban 70,000 pesos después de pagar impuestos y en el segundo caso, te quedaste con 49,000 pesos. ¿Ves cómo, aunque la computadora era deducible, estaba facturada e incluso se utilizaba en el negocio, igual fue un gasto innecesario porque no era algo que realmente ocupabas para operar? Y en este ejemplo hasta fui benévolo, porque en el caso específico de los activos fijos, como lo pueden ser una computadora, no se deduce todo en un solo año. Lo que sucede en realidad es que debes aplicar la depreciación autorizada. ¿A qué me refiero? A que en la mayoría de los casos podrás deducir ese gasto a lo largo de varios años, generalmente entre 4 y 5 años. A veces podrías hacerlo en uno solo, como en el caso de los paneles solares, pero no es lo común en mobiliario y equipo, que como te digo, por lo general es entre 4 y 5 años. ¿Notaste cómo el tiro te puede salir por la culata? Porque compraste algo que tu negocio no ocupa y de todos modos vas a pagar impuestos. Además, tú eres quien va a poner el dinero mientras el gobierno te lo va validando con el paso del tiempo. Hacer estas maniobras reduce tu liquidez e incongruentemente muchos prefieren esto en lugar de simplemente pagar impuestos y quedarse con más ganancias. Con ese motivo, te comparto la regla de oro que deberás utilizar a partir de hoy. Y es que solamente vas a deducir aquello que comprarías incluso si no existiera la deducción. Vale más pagar 30,000 y quedarte con 70,000 que gastar 30,000 solamente para ahorrarte cuando mucho 9,000 pesos en impuestos. Y si ese mito te pareció fuerte, el segundo está aún más peligroso. Este segundo mito es como el hermanito con esteroides del primero, y es que lleva al extremo la lógica de generar gastos o comprar activos depreciables con tal de no generar ganancias y por lo tanto no pagar impuestos. Y sí,
Aquí técnicamente sí lo logran, pues sí pagan 0 pesos de impuestos. El pequeño problema es que la única forma de lograrlo es teniendo un negocio que no genera ganancias. Y si un negocio no genera ganancias, entonces déjame decírtelo claro, no es un negocio. ¿Funciona o no funciona esta táctica? Yo diría que sí puede funcionar, pero solamente en casos muy específicos y por periodos de tiempo muy concretos. Principalmente cuando el negocio es nuevo y todavía no alcanza su punto de equilibrio o cuando se está reinvirtiendo de manera agresiva. Aún así, mi recomendación es evitar llegar a este punto. ¿Por qué? Porque esto es como hacer que tu negocio aguante la respiración por mucho tiempo y muchas veces lo haces por gusto. Si de repente llega alguien y te aprieta la nariz, lo más probable es que ya no alcances a respirar otra vez y te me vayas con San Pedro en un abrir y cerrar de ojos. Vivir al filo no es sano y mucho menos debería ser tu aspiración, especialmente si de tu negocio depende el sustento de tu familia o simplemente porque estás poniendo en riesgo la capacidad de reaccionar ante cualquier oportunidad o amenaza que pudiera surgir en tu entorno. No sobrecargues a tu negocio con gastos innecesarios y mucho menos con gastos ajenos a él, porque tarde o temprano lo va a resentir y puede que ya no pueda aguantarlo más. Entonces, ¿qué te sugiero? Simple, si vas apartando cada día la parte de ISR que te corresponde, cuando llegue el momento de pagar ya tendrás todo el dinero listo. Jugar a hacerse el sorprendido e indignado cada mes solamente te va a desgastar a ti, porque el gobierno de todos modos te cobrará lo suyo. Así que a partir de hoy, el reto es pagar el mayor nivel de impuestos posible, porque si pagamos mucho, significa que ganamos mucho. Que el gobierno se lo merezca o no, ya es otro tema, pero lo que sí te puedo decir es que tú sí mereces tranquilidad. Y ya que estamos hablando de pagar impuestos, ¿en qué régimen crees que se paga más? Otro de los mitos más comunes cuando hablamos de impuestos es pensar que las personas morales son las que siempre pagan más de impuestos. Y la verdad es que no necesariamente es así, y te lo voy a explicar. Yo creo que esa rivalidad eterna entre tributar como persona física o como persona moral nace cuando vemos esas tablitas del ISR. Ahí aparece que una persona moral paga el 30%, mientras que una persona física paga entre el 1.92% y el 35%. Vemos esos números y sacamos conclusiones rápidas, pero ni siquiera leemos qué significan realmente ni sobre qué base se van a aplicar los porcentajes. La realidad es que en el caso de las personas morales se paga el 30% sobre las utilidades antes de impuesto, y en el caso de las personas físicas se paga una parte fija y una parte variable que depende del nivel de ingresos después de hacer las deducciones correspondientes. Casi es lo mismo, pero en la práctica y dependiendo del contexto de cada quien, ahí es donde va a estar la diferencia. Porque piénsalo, si un régimen fuera siempre mejor que el otro, entonces solamente existiría uno. Por eso, tiene más sentido pensar que si hay diferentes tipos de regímenes es porque también existen diferentes tipos de necesidades. Entonces, ¿qué te recomendaría considerar antes de elegir entre persona física o persona moral? Primero, sin hablar de dinero, pensemos en la estructura. Por lo general, una persona moral está constituida por al menos 2 personas. En cambio, una persona física actúa de manera individual. Ahora sí, entrando al tema económico, las cosas se pueden volver un poquito más complejas. Si tú no facturas tus costos y tus gastos para hacerlos deducible, probablemente no te conviene ser persona moral. Y lo mismo si sí los facturas, pero esos gastos no son tan representativos en comparación con tus ingresos. En esta decisión, también influye tu margen de ganancia y el volumen de dinero que mueves. Desde mi punto de vista, con el tiempo es común ver que los negocios evolucionen hacia ser personas morales, no porque se acaben los beneficios de ser persona física, sino porque empiezan a florecer los de ser una persona moral. Lo que quiero que entiendas es esto: no siempre será mejor ser persona física, ni siempre será mejor ser persona moral. Depende de tu caso específico, tanto en lo económico como en lo personal. Así que considera tu situación actual y sobre todo la perspectiva de crecimiento que tienes. Y ya que hablamos del ISR, es importante decirlo, no es el único impuesto que existe. Por eso, vamos ahora con otro que casi siempre forma parte de nuestras operaciones, y me refiero al IVA. En un negocio es inevitable encontrarnos con impuestos como el ISR, pero también existe otro que casi siempre está presente en la operación, y es el IVA. Y sí, el IVA está presente en una gran parte de lo que consumimos. Por si no lo sabías, este impuesto representa el 16% del precio en la mayor parte del país
o el 8% si estás en una zona fronteriza. Pero aunque se paga mucho, la verdadera pregunta es, ¿quién paga realmente el IVA? Y la respuesta es que el consumidor. Nosotros, como intermediarios, solamente nos encargamos de trasladar ese IVA al gobierno. Nuestra única obligación va a ser separarlo correctamente, porque si no lo separamos, ahí sí tendremos un verdadero problema. Déjame te explico cómo funciona todo esto. Supongamos que en tu cadena de suministro hay 3 eslabones: productor, intermediario y consumidor. Y para simplificarlo, vamos a pensar que el producto tiene IVA desde que se produce hasta que se consume, y el productor vende el artículo en 100 pesos. A ese precio de 100 pesos, el productor deberá sumarle 16% de IVA, así que le cobraría al intermediario 116 pesos. De esos 116 pesos, el productor se queda con sus 100 y debe apartar para poder entregar al gobierno los 16 pesos. Luego viene el intermediario, quien compra el producto en 116 y lo vende en 200, más el 16% de IVA. Es decir, cobra 232 pesos al consumidor. Él se queda con sus 200 pesos y de los 32 pesos de IVA que él ya cobró, él tiene que restar los 16 pesos que ya pagó antes y solamente tiene que entregar los otros 16 pesos al gobierno. ¿Viste cómo el intermediario recuperó el IVA que había pagado antes? Y ahora veamos al consumidor, pues él paga 232, pero como ya no hay nadie más a quien cobrarle IVA, él lo va a absorber por completo. De este modo, queda claro que el IVA lo va a pagar el consumidor y nosotros como negocio solamente lo retenemos y lo trasladamos. En teoría, ese dinero no es tuyo, solamente lo estás cuidando temporalmente. Pero claro, esto solamente va a funcionar bien si cobras tus cuentas, porque si das crédito y vendes a 30 días, pero el IVA lo tienes que pagar en 20 días, ahí tú eres quien está financiando el gobierno. Y aquí entra una variante muy interesante. Si no facturas tus compras, muy probablemente tú mismo estás pagando el IVA. ¿Por qué? Porque al no continuar con la cadena formal del IVA, ya no puedes trasladarlo a nadie más y legalmente tú te conviertes en el consumidor. En negocios donde puedes subir el precio sin problema, tal vez eso no afecte mucho, pero en negocios donde cada peso importa para cerrar la venta, yo preferiría tener ese 16% de mi lado antes que arriesgarme a subir precios sin poder recuperar el IVA. Y claro que podríamos profundizar más en este tema, que es muy interesante, porque créeme que ganas no me faltan, pero si lo hacemos, nunca vamos a acabar. Mejor déjame pasarte el siguiente mito, que es uno de los más populares y que incluso yo mismo lo llegué a decir más de una vez. Este es el quinto mito sobre los impuestos, y es creer que pagar impuestos no genera beneficios. Vivir con la idea de que pagar impuestos es algo malo es más común de lo que crees, pero no debería ser así. Pagar impuestos es una señal de que tu negocio es rentable, y eso ya es un beneficio en sí mismo. Uno de los principales beneficios es que te da tranquilidad, saber que estás al corriente con tus obligaciones sin nadie persiguiéndote ni enviándote requerimientos. Esto te da una paz mental que hoy en día vale muchísimo. Además, si pagas impuestos es porque tu negocio está en orden, o al menos en camino a estarlo, y eso te permite construir las bases para que algún día puedas consolidarlo. Y además, si lo analizamos desde una perspectiva más profunda, pagar impuestos también puede verse como una forma de retribuir a la sociedad parte del valor que tú ya cosechaste. En teoría, esto debería ayudar a que más personas tengan acceso a oportunidades y que esas oportunidades eventualmente también te vuelvan a beneficiar a ti. Por supuesto que no todo es bonito. No podemos ignorar que vivimos en un país con un gobierno que ha demostrado muchas veces ser ineficiente. Y sí, puede doler pagar cuando uno siente que no hay resultados, pero ese ya es otro tema. Lo que quiero que entiendas es que sí hay beneficios en pagar impuestos, aunque muchos de ellos no sean directamente económicos. Hablar de impuestos es abrir la puerta a un mundo muy amplio, lleno de detalles y matices. Y créeme, podríamos hacer muchas paradas en el camino y este video podría durar horas, porque hay muchas excepciones o casos puntuales. Si con la información que te compartí sigues creyendo que evadir impuestos es una buena idea, tienes que ver el siguiente video. Ahí te voy a mostrar cómo, muchas veces sin darte cuenta, estás renunciando a ganar más dinero solamente por no querer compartir una parte del pastel con alguien que, aceptémoslo, posiblemente no lo merece. Así que no te lo pierdas.